Te damos la bienvenida a nuestro canal Peralsate y gracias por tu interés en nuestro podcast educativo. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el proceso administrativo de planeación. Analizaremos su definición, algunas características y parte de sus elementos. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir este contenido. La planeación es parte de los procesos administrativos que en un principio propuso Henri Fayol. Para esta ocasión hemos traído esta definición. Entonces, la planeación puede entenderse como un proceso en el que se escoge la alternativa que se espera entregue mejores beneficios a la organización. Analicemos cada una de las palabras claves que engloban la definición de planeación. Primero nos está diciendo que la planeación es un proceso. Esto quiere decir que la planeación necesita de diferentes actividades, necesita que esas actividades se ejecuten para entonces convertir todos los esfuerzos en el resultado esperado. Por otro lado, dentro de la definición se usa la palabra escoger, lo que quiere decir que un proceso de planeación implica la toma de decisiones. Esto también nos indica que la planeación es un proceso en el que quien planea debe desarrollar habilidades propias de la toma de decisiones. Y por otro lado tenemos la palabra clave alternativa. Esto quiere decir entonces que cuando se planea pueden aparecer diferentes alternativas y que dependiendo de la experiencia, el conocimiento, las habilidades que tenga quien está planeando, intentará escoger esa alternativa que considera es la mejor. Ahora, entendiendo que existen diferentes alternativas, entonces la definición nos está diciendo que esa alternativa se espera entregue mejores beneficios. En este punto, cuando se habla de entregar mejores beneficios, seguramente uno podría pensar ¿por qué mejores y no mayores beneficios? Los invito entonces a que revisen uno de nuestros videos de educativo donde hablamos un poco sobre la productividad y la efectividad. Porque en este caso escogimos la palabra mejores debido a que muchas veces la cantidad no implica que esa alternativa realmente podría tener el impacto deseado en la organización. A veces buscamos que las alternativas sean pocas, pero que realmente con esas alternativas podamos obtener los beneficios que esperamos. Para entender de una manera mucho más amplia este concepto, esta definición que hemos sugerido sobre la planeación, entonces hagamos un ejercicio de análisis práctico. Vamos a suponer que vamos a planear un viaje. Ese viaje lo vamos a hacer para una isla, pero para llegar a esa isla yo puedo irme en bus, puedo irme en avión. Son los dos medios de transporte que podría utilizar para llegar hasta esa isla. Pero dentro de lo que se quiere en el paseo, en ese viaje, es que se puedan visitar algunas ciudades icónicas, algunas ciudades importantes y visitarlas brevemente, tomarnos una foto, una selfie y seguir en nuestro viaje hasta llegar a la isla. Entonces, cuando yo voy a planear, por ejemplo, este viaje, normalmente lo que hace nuestro cerebro es preguntarse sobre el presente, sobre el hoy, es decir, ¿qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo dinero? Entonces nos empezamos a preguntar un montón de cosas que hacen parte del hoy o del presente. Para luego entonces hacernos preguntas, o nuestro cerebro empieza a hacerse preguntas sobre el mañana, sobre el futuro. Es decir, a dónde quiero ir, qué quiero hacer por allá, qué quiero ir a visitar, etc. ¿Listo? En el caso de nuestro viaje, podemos determinar si quiero hacer el viaje, es porque seguramente tengo el dinero, tengo el tiempo, quiero ir. Y como lo definimos inicialmente, para ese viaje queremos visitar las diferentes ciudades importantes, tomarnos una selfie, una foto en cada una de ellas y seguir nuestro viaje. Otra de las preguntas que nos podríamos hacer es con quién voy a ir o con quién me voy a encontrar allá, qué sitios voy a visitar allá.
En todo ese ejercicio de planeación inicial, llamémoslo así, lo que estamos haciendo entonces es dejando muy claro nuestro presente y puntualizando muchas de las cosas que queremos alcanzar en nuestro futuro. Del presente al futuro es muy probable que yo tenga diferentes alternativas. No me van a llevar directamente a lo que quiero, pero digamos que no oscilan demasiado, no son tan riesgosas. Como habrán algunas otras alternativas que me llevan directamente hasta donde quiero ir. Algunas otras alternativas pues me facilitan otras posibilidades. Si pienso en el caso es que yo quiero visitar diferentes ciudades importantes del país hasta llegar a la isla, entonces seguramente de estas alternativas podríamos decir que la amarilla, la alternativa o el camino amarillo, podría ser el más viable. Lo importante aquí es entender que cuando yo dejo claridad sobre mi presente, puntualizo muy bien mi futuro, entonces empiezan a generar diferentes alternativas. Pensemos solo en el medio de transporte. Habíamos dicho que puedo ir hasta la isla en carro o que también podría hacerlo en avión. Entonces seguramente pues el avión podríamos asemejarlo con la línea azul y el carro podría ser cualquiera de estas dos, ¿cierto? Podríamos decir que si vamos en nuestro propio automóvil, podríamos utilizar la línea amarilla. Si nos vamos por ejemplo, en bus, podríamos decir que esa sería la línea morada. Entonces, en este caso, pues de todas esas alternativas, yo, quien soy quien está planeando, pues deberé elegir la alternativa que me entregue mejores beneficios. Este mismo ejercicio que hemos planteado, pues podemos encontrarlo en cualquier situación, fenómeno, problema que enfrentamos en nuestras empresas. Cada vez que pues la empresa plantea diferentes objetivos, cada vez que la empresa piensa en alcanzar diferentes resultados, probablemente pues el ejercicio que se hace sea muy parecido a esto. Dejar claridad sobre lo que se tiene, o sea, sobre el presente organizacional, sobre el presente empresarial, puntualizar, marcar, definir muy bien lo que se quiere lograr en el futuro y pues en ese ejercicio van a existir diferentes alternativas y pues deben desarrollarse múltiples actividades, primero para elegir cuál es la alternativa que se va a seguir y segundo para que esas actividades me permitan llegar del presente al futuro deseado. Ahora bien, la planeación tiene diferentes características. Aquí vamos a mencionar 4 características, pero es muy probable que dependiendo del autor que usted haya elegido, dependiendo del autor con el que usted logre encontrar mayor afinidad, pues van a existir o más o menos características. Elegimos estas características que consideramos son parte de aquellas características más relevantes, las características que más se evidencian cuando estamos aplicando el proceso de planeación. La primera característica nos indica que toda planeación debe ser objetiva. Eso quiere decir que cuando yo estoy planeando, todo lo que yo delimite, determine, defina, debe estar relacionado estrechamente con los propósitos de la organización. Eso es algo así como, pues, si yo estoy diciendo que voy a comercializar zapatos, pues que dentro de lo que yo esté planeando, no me vaya a desenfocar y termine entonces planeando cosas como que ya vamos a empezar a vender alimentos, ¿sí? Pues si yo voy a empezar a vender alimentos, debo dejar muy bien definido, explicado por qué de zapatos también vamos a sumarnos a los alimentos. Entonces toda planeación debe ser objetiva, debe estar estrechamente relacionado con los propósitos que se ha marcado la organización. Como segundo, tenemos que toda planeación debería de ser realista. Suena muy obvio, pero sucede mucho que en algunas organizaciones se establecen, se definen objetivos, estrategias, proyecciones que no están ajustadas con los recursos que la organización tiene disponible. Entonces, eso hace que pues lo que yo haya planeado no sea tan realista. Entonces, cuando hablamos de esos recursos disponibles, estamos hablando de los recursos que posee la empresa, pero también los recursos que hay allá afuera, que hay en el entorno externo. Por ejemplo, si yo digo que estoy comercializando zapatos y dentro de mi planeación
establecí que voy a empezar a comercializar zapatos en la luna, es probable que eso no sea tan realista, al menos no para la realidad, para el momento que estamos viviendo hoy. Hoy pues no tiene ningún sentido irme a vender, irme a comercializar zapatos a la luna, porque seguramente no habrá nadie que me compre uno. Segundo, seguramente saldrá mucho más costoso el viaje a la luna que fabricar el zapato. Entonces debo encajar. Sé que suena un poco salido de contexto, pero dentro de la planeación es importante revisar muy bien que lo que yo sea que esté planeando esté ajustado a esos recursos que tiene disponible la empresa, pero que también están disponibles allá afuera, en el entorno externo. La tercera característica es que toda planeación es flexible. Esto quiere decir que por el hecho de yo planear hoy, mañana no pueda corregir lo que planeé. Mañana no pueda cambiar, modificar, mejorar los objetivos, los propósitos que me haya trazado. Sí se puede hacer. Y hay que entender que el ejercicio de planear me lleva a mí a mejorar poco a poco. Yo no voy a esperar hasta el resultado para poder ir mejorando lo que yo estoy viendo que debo mejorar desde un inicio. Entonces hay que entender que pues planear hoy lo que se establezca hoy es posible que mañana, dentro de un mes, dentro de un año, pues se pueda o se tenga que modificar, porque dependerá mucho de los cambios del entorno, dependerá mucho de los cambios de las necesidades del cliente, de las preferencias del cliente, de los recursos que tiene disponible la organización. Por último, toda planeación debería ser oportuna, es decir, que lo que yo planee responda a las necesidades del momento, no que yo planee hoy para alcanzar algo en un futuro en el que pues la organización ve muy lejano, en un momento en el que la organización dice pues si vamos a llegar hasta allá o si esperamos planear para ese momento, entonces de aquí a allá pues nos vamos a quedar sin efectivo, nos vamos a quedar sin clientes. Entonces la planeación debe ser oportuna, o sea, debe responder a las necesidades que tiene la organización en este momento. Esto no quiere decir que yo voy a pensar solo en el corto plazo, no. Debería pensar sí en el corto plazo, también en el mediano y también en el largo plazo. O sea, debo de encajar mi planeación en cada uno de esos plazos para que pueda entonces lograr los objetivos, los propósitos poco a poco. Ahora, ya que estamos hablando de esos plazos, es importante también reconocer que existen diferentes tipos de planeación. Por ejemplo, hay una planeación a la que se le llama planeación estratégica. Para poder entender lo que puede significar una planeación estratégica, hemos establecido aquí dos variables. Una que tiene que ver con el plazo y otra que tiene que ver con quién es el responsable de definir ese tipo de planeación y quién entonces debería estar supervisando esa planeación. Entonces, la planeación estratégica es aquella que se entiende que se ha formulado para el largo plazo. Largo plazo se puede entender más o menos de 5 años en adelante, ¿sí? Cuando yo planeo, entonces en el largo plazo estoy diciendo que mis propósitos los voy a alcanzar en un periodo aproximado de 5 años o más. Y por otro lado, quien define esa planeación y supervisa, revisa esa planeación es la alta gerencia. El otro tipo de planeación es la planeación táctica. Esta planeación es formulada en el mediano plazo. Estamos hablando de más de un año y menos de 5 años. Y esta planeación es responsabilidad de la gerencia media. Por último, tenemos la planeación operativa. Este tipo de planeación es pensada, es formulada en el corto plazo. Quiere decir menos de un año. Estamos hablando de meses, trimestres, semestres y demás. Y la responsabilidad de esta planeación recae sobre la gerencia de primera línea. Evidentemente, dependiendo del tamaño de la organización, pues esto puede variar un poco. Si hablamos de una pequeña empresa en donde solo existe el gerente y los demás auxiliares, asistentes y cargos de nivel técnico,
seguramente pues la planeación estratégica, táctica y operativa va a quedar en manos casi que del gerente general. Pero pues él puede desagregar esta planeación, sobre todo la operativa. La planeación operativa la puede dejar a cargo o bajo la responsabilidad de uno de los auxiliares, asistentes y demás, que pues le da un rol de liderazgo para que esta persona esté supervisando, revisando, que la planeación sí se esté cumpliendo. Entonces, recordemos, dependiendo del tamaño de la organización, de qué tan compleja es la organización, esta responsabilidad que habíamos mencionado de la alta gerencia, gerencia media y gerencia de primera línea podría cambiar un poco. Ahora, cuando hablábamos del ejercicio del presente, del futuro y las alternativas que surgían, seguramente te preguntaste, bueno, ¿y eso en la empresa, en las organizaciones, cómo se determina? ¿Cómo se define eso? Bueno, la planeación tiene diferentes elementos que me van a permitir establecer, definir ese presente, ese futuro y las demás alternativas y actividades que ya habíamos mencionado. Uno de los primeros elementos que debería estar muy bien definido en las organizaciones es lo que se conoce como misión. Recordemos que dependiendo del autor que usted haya elegido, de la tendencia administrativa de la cual usted se está soportando, va a encontrar otros conceptos, otros elementos. Pero pues vamos a mencionar estos que podríamos decir son los que normalmente encontramos. Entonces la misión es el elemento que me permite a mí poder determinar, definir el presente organizacional. Cuando hablábamos y trazábamos allá ese primer punto de el hoy, del presente, dentro de las organizaciones lo hacemos con la misión. La misión define los propósitos generales de la organización. Hago un paréntesis aquí. Insisto nuevamente, pues dependerá de los autores en los que usted se esté soportando, pero sí es importante comprender que cuando estamos definiendo los elementos de la planeación, evitemos hablar de objetivos generales. Eso realmente sería irrelevante si yo he determinado la misión, porque básicamente la misión es el propósito o el objetivo general de la organización. Entonces, en la misión yo puedo determinar qué hace la empresa, cómo hace eso que dice que hace y para quién lo hace. Eso lo hago dentro de la misión. Por otro lado, tenemos entonces la visión, que sería el futuro. Lo que determinamos nosotros en un principio, en esta explicación, como el mañana, como el futuro, dentro de las organizaciones se llama visión. En la visión yo puedo estructurar, hablar un poco sobre las proyecciones generales que tiene la organización. Y las proyecciones generales, ¿por qué? Porque pues habrán otros elementos que me van a permitir establecer otras proyecciones que no son tan generales, pero que pues tendrán mucha relación con lo que se conoce como visión. Un tercer elemento son los objetivos. Un objetivo debe responder a el qué. ¿Qué es lo que quiere la organización? Normalmente los objetivos se definen con un solo verbo en infinitivo y se complementa con una oración que le dé sentido a ese objetivo. Por ejemplo, estar al alcance de los clientes. El resto de palabras le ha dado pues sentido a eso de estar. Y pues con eso estoy diciendo qué es lo que quiero. Quiero estar al alcance de mis clientes. Los objetivos entonces son los criterios que me van a permitir a mí alcanzar la misión y la visión. Es decir, para seguir manteniendo el presente que tengo y poder llegar al futuro que deseo, pues necesito ir cumpliendo poco a poco diferentes cosas. Parte de esas cosas se conoce como objetivos. Por otro lado tenemos las estrategias. Las estrategias, contrario a los objetivos, responde a un interrogante más relacionado con el cómo. Entonces esto quiere decir que las estrategias deben responder a cómo lograr eso que se quiere. Es decir, cómo lograr básicamente pues los objetivos. Habíamos planteado ahora un objetivo que era estar al alcance de los clientes. En este caso pues pueden surgir diferentes alternativas. Una alternativa podría ser abrir nuevas sucursales, habilitar una página en redes sociales para que los clientes puedan realizar pedidos o en su defecto desarrollar una página web donde el cliente podrá comprar, adquirir nuestro producto, nuestro servicio.
Entonces miren cómo los objetivos marcan un qué, marcan un criterio que yo luego voy a responder cómo lograrlo a través de las estrategias. Entonces básicamente las estrategias especifican los medios o las acciones que me van a llevar a mí a alcanzar los objetivos, y los objetivos pues me llevan a mí a alcanzar la misión y la visión. Como bien validamos al principio de esta explicación de los elementos de la planeación, decíamos que dependiendo del autor pues usted va a encontrar más o menos elementos, y pues aquí hemos explicado algunos que consideramos son como los más relevantes o los que normalmente encontramos dentro de lo que se conoce como planeación en las organizaciones. Hay otros elementos como los valores organizacionales, los presupuestos, las políticas organizacionales, entre muchos otros elementos que hacen parte de la planeación. Aquí lo que se debe tener en cuenta es que cómo identifico qué elementos hacen parte del proceso de la planeación. Todo aquel elemento que me permita a mí establecer, definir diferentes alternativas que luego yo podré usar para alcanzar los mejores beneficios, eso lo puedo incluir dentro de la planeación. Volviendo entonces a la definición, hemos comprendido que evidentemente la planeación es un proceso, porque pues existen diferentes actividades que están muy relacionadas con los elementos de la planeación: la misión, la visión, los objetivos, estrategias y demás. Nos dimos cuenta también que evidentemente cada uno de esos elementos y las características propias de la planeación me van a llevar a mí a tomar decisiones frente a algunas alternativas que se van generando dependiendo de lo que yo vaya estableciendo para mi organización. Y en últimas, esas alternativas que yo elija o esa alternativa que yo elija debería entregar los mejores beneficios a la organización. Tal vez la planeación no va a garantizar el éxito de una organización, pero evidentemente la planeación aumentará las probabilidades de ese éxito. Con esto hemos dado respuesta entonces al interrogante: ¿qué es la planeación?